sus grandes bendiciones y bendito sea Jesús por su obra preciosa que Él hizo por nosotros, entregando su vida, su sangre y su cuerpo allí en la cruz. Una alegría grande poder hacer este video y poder llegar hasta ustedes. Estamos viviendo tiempos de tremenda confusión. Estamos viviendo tiempos en donde se predican evangelios que no son lo que la palabra de Dios enseña. Vemos que el Señor Jesús habló de decir que el evangelio hay que entregarlo gratuitamente y nos encontramos con pastores que tienen fortunas impresionantes a través del mundo y que deshonran el nombre del Señor Jesús, cuyo interés es el dinero. Dice la Biblia que en el tiempo del fin va a haber hombres que son amadores de sí mismos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los que somos hijos de Dios amamos a Jesús y amamos todo lo que el Señor Jesús nos enseña y amamos a aquellos hermanos que tienen la presencia de Dios y nos humillamos tratando de entender lo que Dios hace en sus vidas. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Buscamos la presencia de Dios cada día. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Es el tiempo del fin. Es el tiempo en donde aparecen cosas tan raras, donde hay tantas manifestaciones, pero son manifestaciones de las personas, son manifestaciones de la carne. Gloria a Dios. En este tiempo del fin, en este tiempo de equivocación, lo que tenemos que hacer es volver a la palabra de Dios, volver a lo que está escrito. Hay muchos hermanos que realmente empiezan bien, pero seccionan la palabra de Dios. Dicen, esto no es para este tiempo, esto fue para otro tiempo, mientras que en el Nuevo Testamento Dios nos ha dejado la perfección absoluta de cómo tiene que ser la vida del Hijo de Dios, cómo tiene que ser lo que Él llama iglesia. Iglesias no son edificios, iglesias no son denominaciones. Es más, la palabra de Dios está en contra de aquellos que hacen separaciones, que dicen, bueno, yo pertenezco a esto, yo pertenezco al otro. Eso no es correcto. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Esa es la base, eso es lo fundamental, eso es lo que comienza la vida de aquellos que quieren estar cerca de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que sacar de nuestra cabeza todas aquellas cosas que nos han enseñado. No importa la religión que tú tengas, te quiero decir que la religión no salva. A ver si vos me lo entendés otra vez, te lo voy a decir, la religión no salva. ¿Qué es religión? Religión es lo que hacen los hombres para tratar de acercarse a Dios. Viene de la palabra relegar, del latín. Entonces, religión es tratar de acercarse a Dios, pero es al revés. Lo que nosotros tenemos que ver es lo que hizo Dios para acercarse a nosotros. Y esta es la maravilla más grande. Esto es lo más grande que hay. Esto es lo más maravilloso que hay. Dios busca un pueblo. Dios busca un remanente. Dios busca personas que dice la Biblia que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Siempre me maravillo. Siempre, escucha bien, yo me maravillo por esto. Hay personas que se les habla y se les habla y se les habla de Dios y se puede hacer cualquier sacrificio y se puede 1000 veces tratar de que la persona crea y es imposible. No creen. Ahora, hay veces que uno habla y uno lleva la palabra de Dios. Y como dice el Señor Jesús, es una semilla que se planta. Y esa tierra es buena. Y enseguida crece. Y las personas se entregan al Señor. Esta es la maravilla. ¿Cómo sucede eso? Hay muchísimas discusiones a través de muchísimos años de por qué sucede que de repente
una persona cree y la otra rechaza. Y se ofrece lo mismo, pero sin embargo unos creen y algunos creen aparentemente, y algunos, pero cuando uno ve sus vidas, ve que son vidas que no tienen la presencia de Dios. Por eso lo que hay que hacer es lo mismo que se hizo a través de miles de años cuando las personas buscaban verdaderamente a Dios. Buscar la palabra de Dios, que es lo que está escrito, sacar de la cabeza todo lo que sea que han enseñado tanto religiones evangélicas como religiones católicas, metodistas, cada cual tiene su parte. Pero lo que tenemos que ver es lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Lo que enseñó el Señor Jesús. No nuestros pensamientos, sino lo que enseñó el Señor Jesús para nosotros. Cómo debemos de vivir, cómo debemos de estar. La maravilla más grande la encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice... El Señor Jesús dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Empezamos, esta es la base, este es el fundamento, esta es la maravilla más grande, en un tiempo determinado, Dios había prometido a través de miles de años que iba a mandar a su Hijo a morir en la cruz. Y cantidad de profecías, perfectamente anticipadas, determinaban quién era, dónde iba a nacer, qué iba a suceder. Cada hecho de la vida del Señor Jesús estaba determinado ya por profetas y palabra de Dios que había dado a sus siervos. Hay una palabra preciosísima que dice que muchos quisieron ver, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que se está viviendo, lo que nosotros vivimos y lo que se vivió en el tiempo del Señor Jesús y no lo pudieron ver. Grandes siervos de Dios, a través de los años, hace miles de años, quisieron ver esta maravilla que nosotros tenemos. Porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo de la venida de Jesús se ha cumplido. Y Jesús vino a hacer una obra preciosísima, que es la obra de que su sangre nos limpie de todo pecado. Se han levantado muchísimas cosas. La Iglesia Católica dice que la Virgen María, ella puede perdonar nuestros pecados. Después se han levantado muchísimas religiones que dicen que hay muchísimos dioses. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Es la primera gran verdad. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Esto es una maravilla. Yo me quedo extasiado. A ver, estoy completamente maravillado de pensar y de vivir en el reino de Dios. Es una maravilla vivir en el reino de Dios. Es una maravilla todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo considero pobres personas las que no viven en el reino de Dios. Es más, así los considera la Biblia. La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, considera pobres personas aquellas que no viven en el reino de Dios. El reino de Dios se acercó a los hombres. Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo se acercó a los hombres. Ahora, ¿cuál es? Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay un atributo tremendo en el carácter de Dios, y ese atributo que tiene Dios, esa condición que tiene Dios, es que Él ama el arrepentimiento. Es el ser más poderoso que existe. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más poderoso que Dios. A ver si tú me lo entiendes. No hay nadie más poderoso que Dios. Este es el Dios que yo creo.
Yo no creo en un Dios de figurita, yo no creo en un Dios que está escrito, yo no creo en un Dios antiguo, yo creo en un Dios actual y tremendamente poderoso, y me lo ha demostrado. Ahora, este Dios tan grande ama el arrepentimiento. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de personas malas que se habían equivocado, que cometieron terribles pecados y se arrepentían, y Dios los amaba, y Dios los bendecía, y Dios los cuidaba por su arrepentimiento. Ese era el propósito. Cuando un judío cometía pecado, tenía que llevar un cordero limpio, puro y sin mancha, y la sangre de ese cordero tenía que ser derramada sobre el altar, porque no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. El sacrificio era para que la persona entienda que no era ese derramamiento de sangre, sino que era la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que se iba a derramar en la cruz, para que entienda lo que significaba el arrepentimiento. Alguien tenía que morir por esos pecados cometidos. La maravilla más grande es que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. Durante muchos años, hace unos 5 o 6 años, empecé a buscar a Dios desesperadamente. Desesperadamente. Y te lo aconsejo que lo hagas. Es lo más maravilloso que puede hacer. Trabajaba durante el día y de noche me pasaba 3, 4, 5 horas buscando la presencia de Dios. Y Dios empezó a hacer cosas maravillosas. En ese tiempo, y en este tiempo, una de las cosas que más le decía al Señor, Señor, yo no puedo entender, Señor, porque siendo Dios, todo poder, toda gloria, todo imperio es tuyo. Tú tienes poder en tu palabra habla y tú haces maravillas. ¿Cómo puede ser que permitiste que te escupan, que te lastimen? Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el dueño de todas las cosas, el Señor del universo, el dueño de toda la creación, haya permitido que lo escupan, que lo lastimen? Miles y miles de ángeles te estaban mirando, una sola de tu palabra, y podrías haber deshecho millones de personas. Y sin embargo fuiste como una oveja mansa y derramaste tu sangre en aquella cruz. Y se burlaban y se reían de ti, y te escupían y te lastimaban. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Con ese dolor me quedé dormido. Con ese dolor me quedé dormido. Cerca de las 3, 4 de la mañana me despierto, con un deseo tremendo de leer la Biblia. Y abro la Biblia y decía, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y ahí entendí que el propósito de Jesús era morir como morimos nosotros, para destruir nuestro enemigo más grande, que es la muerte. Y dice que Él, por medio de la muerte, Satanás creyó, por fin lo vencí. Satanás creyó y dijo, por fin lo maté. Maté al Hijo de Dios, lo maté. Pero he aquí que Jesús se metió en el mismo infierno. Es imposible matar la vida. Es imposible. Y en el mismo infierno hubo una explosión gigantesca de vida, porque Él descendió hasta el infierno. Y en el infierno se mostró y le arrebató a Satanás las llaves
del Hades, de la muerte y del infierno, y resucitó. Yo pongo mi vida, nadie me quita mi vida. ¿Saben por qué lo hizo? Dice la palabra de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él vio como tu padre y tu madre te engendraban. Y Él te amó desde antes. Él nos amó desde antes. Y dice que esa elección fue por amor a nosotros. Nosotros que somos pecadores. Nosotros que hemos hecho cosas sucias e inmundas. Nosotros que le hemos desobedecido. Que a veces lo hemos tenido en poco. Que no lo hemos alabado como lo tendríamos que haber alabado. Y que cuántas veces pusimos en duda todo lo que Él ha hecho. Sin embargo, Él nos amó igual. Y no solo nos amó. Una vez, Señor, puso en mi mente un pensamiento. Y ese pensamiento era, ¿tú has amado hasta la muerte? Yo le dije, no, Señor, yo te amo a ti hasta la muerte. Pero no he amado hasta la muerte. Y el Señor me dijo, yo sí. Yo sí. Es maravilloso el Evangelio. Es maravilloso el Evangelio. Pero se basa en dos cosas. Arrepentíos y creed. El arrepentimiento, escúchame bien, el arrepentimiento tiene que ser seguido de lo que se llama la conversión. La conversión es darse vuelta. Íbamos en un camino en que nos gustaba toda la basura del mundo y ahora el fruto de nuestro arrepentimiento es decir, basta, todo esto es basura, yo no lo quiero. El fruto de nuestro arrepentimiento, por eso dice Dios que la planta sembrada tiene que dar fruto. El fruto de nuestro arrepentimiento tiene que ser una vida distinta, en donde el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar, en donde no queremos más la inmundicia y la suciedad. Porque Dios nos lavó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Y nos gusta este olor a limpio, nos gusta este olor a santidad que Él nos dio. No queremos más la bajeza, no queremos más la inmundicia, no queremos más cómo vive toda la gente. Nuestros pensamientos son purificados, nuestras palabras son purificadas. La administración de nuestras horas sobre este tiempo, que es lo más valioso que tenemos. El tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Satanás ha producido miles de evangelios falsos a través de los años. El Señor mismo le está hablando a una iglesia, escucha, a una iglesia, es la iglesia de Sardis, está en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que cuando crees en el Señor Jesús y te arrepientes, Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero de acuerdo a cómo andas, Él puede borrarlo. ¿Sabes cómo empieza el mensaje a la iglesia de Sardis? Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Para todo el mundo, toda la gente decía, uy, mira los cristianos que van a la iglesia de Sardis. Pero delante de Dios, el Señor Jesús decía, tenés nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Ahora, ¿qué significaba eso?
Es evidente que si son iglesia, en un momento habían creído en Dios, en un momento se habían arrepentido, en un momento habían estado cerca de Dios. Por eso Dios los hizo iglesia, por eso tenían un candelero que era el candelero del Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Pero en este momento, en ese momento, Dios le dice, tienes nombre de que estás vivo, pero ahora estás muerto. Tu nombre se borra del libro de la vida. ¿Sabes qué significa? Se van al infierno. Porque todo aquel que su nombre no está escrito en el libro de la vida, como lo dice Apocalipsis también, es lanzado al lago de fuego. Hay una gran mentira. Es terrible la mentira. Y la mentira se basa no en que Jesús, el Señor Jesús, sea infiel, porque su nombre es fiel y verdadero. Él es fiel a nosotros. Pero somos los hombres los que dejamos a Dios, los que nos apartamos de Dios, los que nos alejamos de Dios, los que nos alejamos del Señor Jesús. Al alejarnos, nuestro nombre se borra del libro de la vida. Es terrible, es terrible. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio de Dios. Maravilla de maravillas. Dios nos limpia, el Señor Jesús nos limpia con su sangre preciosa. El Señor Jesús nos da perdón, santificación completa por su sangre preciosa, por su sacrificio, porque nos ama, porque nos ama. Su amor es tan grande que fue hasta la muerte. Pero fíjense, dice en Mateo capítulo 28 y versículo 13, así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay iglesias que se quedan y hay doctrinas que se quedan en la primera parte. Dice, por tanto, id y haced discípulos. En ningún momento Dios quiere simpatizantes. En ningún momento estamos buscando, el reino de Dios está buscando personas que se junten en un lugar y nada más. En ningún momento está buscando que tengamos acá un rótulo que diga católico, o que diga evangélico, o que diga misionero, o que diga... En ningún momento. En ningún momento Dios está buscando miembros. Escucha bien. Dios busca a través de Jesús discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Id y haced discípulos. Y dice así: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizándolos? El bautismo es el símbolo de habernos arrepentido, pero más que eso, es el símbolo, cuando la persona está parada, es la confirmación pública de la decisión que se produjo adentro. Y esa decisión es una decisión férrea, es una decisión tremenda que uno no la quiere cambiar. Cuando la persona está parada ahí en el agua, esa persona está diciendo: yo estoy aquí crucificado con Cristo. Acepto la crucifixión de Cristo sobre mi vida, la acepto. Y de ahora en adelante yo estoy próximo a morir al mundo para vivir para Cristo. Cuando la persona es metida debajo del agua, el símbolo es la muestra de que se está identificando con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y cuando la persona sale del agua hacia arriba, esa persona está diciendo: de ahora en adelante yo vivo como Cristo. Yo vivo como el Señor Jesús.
Dice, y dice el segundo versículo, fíjese, el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maravilla de maravillas. La vida en Cristo es la vida más preciosa que un hombre puede tener. La vida de la aventura más tremenda que puedas llegar a imaginar. Cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, cuando empiezas a leer la Biblia y ves las maravillas y el Espíritu Santo te empieza a enseñar lo que está escrito. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, apréndete que cuando tú te acercas a Dios, te acercas a un mundo sobrenatural. Completamente sobrenatural. Si no te quieres meter en el mundo sobrenatural, el reino de Dios, no te metas. No te conviene. No te conviene. Porque la palabra de Dios dice que es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio. Tibio es aquella persona que no se anima, el que cree que conociendo algo, como si fuera que está dando un examen de medicina, o como si cree que está dando algún examen de arquitectura o de contabilidad, entonces esa persona dice, bueno, yo sé, sabes. Pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es que lo vivamos en nuestro corazón, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Fíjate, y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de los Hechos, el Señor Jesús está con sus discípulos y está con todos aquellos que se iban convirtiendo. De repente aparece el apóstol Pablo. Había matado cristianos, los había puesto en la cárcel, familias enteras. Y Jesús se aparece. Y cuando Jesús se aparece, la maravilla de las maravillas, el corazón de Pablo es cambiado, transformado, queda ciego. Y escucha, no van a ninguno de los discípulos que estuvieron con el Señor Jesús. Hay un cierto discípulo que se llama Ananías. Y Ananías está ahí y recibe la voz de Dios. Y Dios le dice a Ananías, tenés que ir a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar. Hay un hombre que se llama Pablo. Y este hombre le pasó así, le pasó así. Y Ananías le dice, pero este hombre mata cristianos. Este hombre habla con el Señor Jesús con una familiaridad total. No era la primera vez que el Señor Jesús le hablaba. Y el Señor le dice, anda, porque este es un instrumento escogido. Y entonces Ananías va. Jesús te da la vista. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros estemos guiados siempre por el Espíritu Santo. Siempre por el Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí hay que empezar a ver. Hay hermanos que esto me costó años estudiarlo. Hay hermanos que odian. Hace poco una señora decía, no, yo no puedo perdonar a esa persona. Es tan mala, yo no la puedo perdonar. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, no hay perdón del Señor Jesús sobre nuestras vidas. Hay un plan precioso de Dios para tu vida y para mi vida. Ahora, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Mira. Si querés leerlo, está en Filipenses capítulo 3 y versículo 7. Dice así. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero Pablo, ya pediste perdón. En las iglesias enseñan que una vez que pide perdón, listo, ya está. No, acá hay algo más. Acá dice, yo tengo todas las cosas como basura para llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Obedezco al Señor Jesús en todas las cosas, porque quiero conocerlo más. Quiero que Él se manifieste más en mi vida. Es una maravilla. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y nos dicen a nosotros, fanáticos, ¿cómo pueden leer la Biblia? Esto, el apóstol Pablo dice, yo quiero ser igual a Jesús. Ese es el propósito de Dios al alcanzar mi vida. El Señor Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Si no crees eso, arranca el pedazo de la Biblia. Hay un propósito con tu llamado. Escúchame, puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser una niña, puede ser una jovencita, puede ser una señora de familia, puede ser una abuela, padre, madre, anciano. Hay un propósito de Dios. El propósito de Dios no es llenarte de plata. Eso lo hace Satanás. Ya sé. Dios bendice, por supuesto. Tengo cada experiencia de bendiciones de Dios. Una vez no tenía para comer. Habíamos fundado una iglesia con otro hermano. Dios hizo una multiplicación impresionante. De 10, 12, llegamos a 200, 300 personas enseguida. Todo el día había personas en casa. Yo quería trabajar, tenía que entregar trabajos. Todo el día personas en casa. 3 de la mañana seguía habiendo personas en mi casa. Durante más de un mes yo no podía trabajar. Y un día llorando le digo, Señor, necesito comida para mis hijos. Señor, necesito para mis hijos. Escucha, por favor, escucha. Estaciona una camioneta. Un amigo mío me dice, cerré el almacén. Una camioneta llena, fideos, tomates, aceite, té, café, una bolsa de 50 kilos de yerba mate, una camioneta llena. Creo que en el día de hoy, no sé la plata que saldría de eso. Es grande mi Dios. Él provee, Él da. Pero el propósito es que le sirvamos, que vivamos para Él, que estemos en esta vida viviendo como Él enseñó a sus discípulos. Señor, nosotros dejamos esposa, familia, trabajo, todo. Hace 3 años que estamos con vos. Y el Señor le dice, nadie que me haya servido, esa es la idea, nadie que me haya servido no recibirá en este mundo 100 veces más
y en el otro la vida eterna. Es la maravilla más grande que hay. Cuando uno llega a Dios, tiene que entender, no es una religioncita, no es decir yo soy, no es decir yo voy todos los sábados y domingos a la iglesia, no. Un hijo de Dios, lleno del poder de Dios, lo plantás en la mitad de un desierto, se convierten hasta las piedras, porque está la presencia de Dios. La maravilla más grande es que Jesús esté con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Escúchame, es la palabra de Dios. ¿No lo querés vivir? Difícilmente tu nombre quede escrito en el libro de la vida, porque estás luchando solo contra el más grande adversario que podés tener, que es Satanás y sus millones de demonios. Hoy hay bendición para tu familia. Hoy hay bendición para tus hijos. Hoy hay bendición desde los cielos. Empieza en el arrepentimiento. Empieza en entregarle al Señor Jesús todo, en darse vuelta. Escucha el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, otros evangelios, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Siervos de Dios que tienen aviones que valen millones de dólares. Hijos de Dios que son hijos de Dios y lo único que piensan es en los banquetes que se dan. Viven para el cuerpo. Viven para los deleites. No es necesario que seas tan rico o tan pobre. Lo necesario es decir, Jesús, aquí estoy este día. Este día es tuyo. Dice la palabra de Dios que Dios Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pide. 3 años estuvo Jesús enseñando a sus discípulos. Estuvo enseñando a sus discípulos lo maravilloso que es el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay enemigos. En el reino de los cielos el poder de Dios hace maravillas todos los días. En el reino de los cielos Dios tiene poder y autoridad. El apóstol Pedro dice, porque Dios me ha dicho que pronto voy a entregar mi vida, y lo dice naturalmente. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. No es ser miembros de una iglesia. Dios no quiere miembros. Dios quiere discípulos. Es un desafío, pero también es la vida eterna. Un judío vino a decirle al Señor Jesús, probándolo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¡Ja! ¿Saben una cosa? No encuentro maravilla más grande que hablar de Jesús. No encuentro maravilla más grande que hablar de mi Dios, de su poder. Una vez estaba con un hermano y le estaba contando las maravillas que Dios hacía.
Y me decía, bueno, todas esas cosas guárdatelas para vos. No, ese es el concepto. Dice que nosotros tenemos que dar gloria a Dios por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Es gratitud a Dios por las cosas que hizo en nuestras vidas. Es la maravilla de Dios. Es un mundo sobrenatural. Para un mundo natural, no te acerques a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el postrer tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La maravilla más grande que hay. Vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. Profetizarán. Era tan normal profetizar en la iglesia del principio que decían, bueno, si los profetas profetice 1, 2 o 3. Estaba lleno de profetas la iglesia. Y dicen, claro, la profecía era leer lo antiguo. No era leer lo antiguo. Porque dice, si todos profetizan, lo oculto del corazón de esa persona se hará manifiesto. Y esa persona dirá, entre ustedes está Dios. Porque son cosas que no las sabía nadie. Sacémonos de la cabeza lo que nos han enseñado. Y tengamos una vida como Dios desea. Si recién conoces a Dios, el camino es maravilloso. Es maravilloso. El enemigo se mete, pero Dios tiene un poder gigantesco. Dios transforma las vidas. Yo vi alcohólicos de un día al otro cambiar su vida. También vi alcohólicos que se perdieron en el alcoholismo porque lo quisieron. Pero yo vi un señor, se convirtió al Señor y aparece en la reunión. Fue una conversión tan sencilla, fue tan sencillo, pero Jesús se metió en esa vida. Y se para en la mitad de la reunión, en una cena del Señor. Y me dice, pastor, don Mauricio, pastor, ¿puedo hablar? Y digo, sí, don Mauricio, hable. Y yo, en lo poco que soy, decía, uy, este hombre, ¿qué va a decir? Y se para en el frente y me dice, ¿usted conoce el infierno? ¿Qué? Le digo yo. Sí, le digo, lo que estudié en la Biblia. No. ¿Usted vio el infierno? No, don Mauricio, yo no lo vi. Un hombre de una semana de convertido. Una semana de convertido. Me empezó a relatar lo que la Biblia dice del infierno. Me empezó a decir donde el gusano nunca muere. Dice, hay unos gusanos blancos que se meten en la carne de las personas y la atraviesan, dice. Me dice, hay un fuego tremendo y todas las personas están en ese fuego tremendo. Gritan constantemente, donde es el llanto y el crujir de dientes. Después me dice, ¿usted conoce el cielo? No, don Mauricio, no conozco el cielo. Y me empezó a contar las pocas cosas que en la Biblia están escritas sobre el reino de los cielos. Maravilloso. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Vi al Espíritu Santo sanar cánceres. Vi al Espíritu Santo levantar personas que hacían meses que estaban en coma. Y después de orar con otro hermano nos fuimos. Y la esposa de ese hombre nos estuvo buscando durante muchos años porque no nos encontraba. Y un día baja de un taxi delante de mi casa y me dice, por fin lo encuentro. Cuando ustedes se fueron de ese lugar, mi esposo se levantó, gloria a Dios.
¡Gloria a Dios! Dios está vivo. Vi una mujer que tenía cáncer en su útero y sangraba desde hace años. Y era la novia de uno de los brujos más grandes que existían. Y vino a la pequeña iglesita y se entregó a Dios. Cuando llegó a su casa, su hijo desesperado decía: todas las estatuas de San la Muerte y las estatuas de estos cayeron al piso y se destrozaron. Nunca he visto tanta maravilla. La presencia de Dios, el poder de Dios es actual. Vi la guía de Dios, el Espíritu, la voz del Espíritu. Es lo más maravilloso que hay. Y solo soy un pequeño siervo que Dios perdonó mis pecados. No sabes las maravillas que hay para ti. No sabes lo hermoso que hay para ti si te atreves a arrepentirte y a creer lo que dice la palabra de Dios, no los hombres, la palabra de Dios. Padre, que esta palabra llegue y transforme la vida. Te he visto, Señor. Sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Sigue despertando los corazones tristes y afligidos. Sigue transformando las vidas y destruyendo los vicios. Yo te vi, Jesús, yo te vi. Yo te vi, Señor, yo te vi. Yo te vi salvar vidas cuyo destino era la condenación eterna. Yo te vi levantar enfermos y muertos. Yo te vi, Jesús. Ah, maravilla, Señor, ah, maravilla. Transforma las vidas. No me importa si es una sola. Me voy a considerar dichoso si aunque sea uno solo, tú salvas. Gracias, Señor. Todo está en tu mano, porque tú eres Dios poderoso. Pero una cosa te pido: arranca de la mente de los que te aman aquellas cosas, Señor, que son falsas doctrinas, que solo letra escrita, y transforma por medio del Espíritu Santo la vida de las personas. Amado de mi corazón, manifiéstate con poder, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.